Nosotros tenemos una decisión, o compramos el comedero A o el comedero B. Este me cuesta $100,000 y este 800. Son $200 por 200 comederos, es mucho dinero. Mucho dinero, sí. Pero la ganancia o el término que ahorita se me olvidó que le damos al beneficio que te va a dar el comedero más caro es altísima. Digo, ahí pongo el ejemplo y bueno, valdría la pena hacer ese análisis. No tienes que comprar porque sea más barato, tienes que comprar la eficiencia. Hola a todos, me da mucho gusto darles la bienvenida a otro episodio de CerdoCast. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a Oscar Huerta. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gusto saludarlos nuevamente y gracias por la invitación a este Cerdocast. Pues mira, como siempre nos gustaría iniciar, si nos das un poquito de una introducción acerca de ti, de tu formación académica, de tu carrera profesional, cómo te interesó la porcicultura para conocerte un poquito mejor. Ok, pues muchas gracias. Mira, de base soy médico veterinario y lo decidí a los 6 años. Fui a un rancho de vacas, me encantaron. Nunca me han gustado las mascotas como parte del negocio de la veterinaria. Me gustaban los animales de zoológico, pero no había trabajo, entonces empecé a ir a granjas a los 15 años con un amigo. Entonces mis vacaciones eran granjas de cerdos, granjas de gallinas eventualmente, ganado lechero. Y en algún momento se me hizo más interesante la porcicultura. Y desde los 15 años estoy viendo cerdos, bien o mal, pero ahí los vemos. Tengo una maestría en negocios, tengo una maestría en nutrición y tengo una maestría en dirección de proyectos. ¿Por qué? De alguna manera, el haber participado en la empresa de genética, vendes un intangible y tienes que predecir en su momento cuánto te va a dar de dinero. Entonces yo me levantaba todos los días a leer El Financiero, un periódico aquí de finanzas en México, y tenía que ver proyecciones financieras de grano, de la carne de cerdo. Y empecé a hacer algunos flujos y bueno, parte de mi trabajo es ese. Tengo proyectos que he hecho en algunos países de Latinoamérica, tengo uno en África Central, ¿cómo se llama? En Guinea Ecuatorial, y básicamente, ¿no? He hecho eso tipo de cosas, he hecho cosas muy locas. Locas me refiero a investigación sobre Pierce. Trabajamos con el grupo, me fuimos invitados al NC 229 de especialistas de Pierce durante algún tiempo y junto con el equipo desarrollé una vacuna de Glacerella para Swiss que tiene 20 años en el mercado mexicano y sigue siendo líder en el campo, ¿no? Entonces, en general es lo que he hecho. ¿Qué hago ahorita? Doy consultorías cuando se requiere. A veces pongo el dedo en la llaga y ya no me requieren, pero es parte de, ¿no? Es parte de la consultoría. Así es. Pues Oscar, muy, muy interesante tu trayectoria. Me parece por demás interesante, valga la redundancia, que te haya interesado los animales de granja y no tanto las mascotas, porque parece que muchos de los veterinarios, ahorita es un tiempo un poco difícil y se están inclinando mucho hacia las mascotas. Bueno por las mascotas, pero malo por los animales de granja, que nos estamos quedando sin veterinarios. Sí, ese es un gran problema que tenemos y la formación, incluso la currícula de las universidades se han cambiado completamente, ¿no? Y eventualmente te encuentras a alguien que le gusta, pero te enfrentas al problema de que o pagan muy poco o son muy maltratados. Sí, también. Entonces, o sobrevives o trabajas, ¿no? Eventualmente tomas un camino o hay gente que apadrina, por decirlo de alguna manera, a alguien y lo va llevando durante su vida profesional y bueno, ya luego lo suelta, ¿no? Pero cada vez es menos, ¿no? Entonces hay que aprovechar la oportunidad de los congresos que hay alguien que le guste. Y bueno, también el otro problema es que es tan diversa y tan amplia la veterinaria que puede ser muchas cosas y eso es lo que hablábamos hace al inicio, ¿no? Mucha gente se dedica a la salud, mucha gente se dedica a la nutrición. Hablas de salud o de nutrición y todo el mundo opina, todo el mundo es experto, tiene experiencias, pero empiezas a hablar de producción
y cada vez hay menos ruido. Empiezas a hablar de producción financiera y tal vez el 1 o 2% de la gente empieza a participar. Y si empiezas a hablar ahora de sustentabilidad, escuchas la palabra y ya. Y si hablamos sobre huella de carbono, que es uno de los problemas que tenemos ya a nivel mundial, pues todavía menos, ¿no? Entonces tenemos, bajo mi punto de vista, que, como diría Deming, pues cuando es tu punto de vista simplemente es una opinión, porque no tienes un dato científico para comprobarlo o no tienes una estadística, eso es lo que nos limita, ¿no? Que es parte de lo que vamos a platicar hoy. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo a nivel mundial? Que a lo mejor como Latinoamérica no lo vemos de manera inmediata, pero nos está llegando el agua a los aparejos o aquí a la barbilla y pues tenemos que nadar forzosamente con lo que nos ponga, ¿no? Perfecto. Sí, no, y definitivamente así es, no, no hay vuelta de hoja. Bueno, Oscar, empezando ya con el tema que nos ocupa hoy, me gustaría que nos hablaras un poquito del contexto global de la porcicultura y cómo lo ves tú que ha evolucionado en los últimos 10 años. Ok, entonces voy a seguirme un poquito más para atrás. Cuando yo tenía 15 años, en un día veíamos 3 o 4 granjas. De 100, de 200, la grande era de 500, la más grande que en algún momento vi fue de 1500 cerdas y era un monstruo. Pero lo hacías 3 o 4 veces al día. No teníamos esas infecciones tan dramáticas, no las teníamos y teníamos también mucho desconocimiento ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Si analizamos el top 100 de las empresas más grandes de porcicultura internacional, hace 4 o 5 años, si no me recuerdo, había solo 2 empresas con 1 millón de cerdas. Sí. Una de Estados Unidos, globalizada, y la otra en China. Ahora hay 2 empresas de más de 3 millones de cerdas y 3 empresas de alrededor de 1 millón y pico de cerdas, ¿no? ¿Qué significa eso? Que todo se va, ¿cómo se llama? Poniendo en menos manos. Si lo vemos en México, una empresa que es la líder en producción avícola, ahora es casi la líder en producción de carne de cerdo. Entonces va comprando empresas, que eso es lo que hace la competencia, compras empresas, compras marcas. Esta empresa grande compró una empresa muy pequeña, que tenía 3,000 madres, pero tenía un sistema de comercialización muy interesante, que tenía con marca, ya estaba perfectamente ubicada y tenía importación y exportación. Entonces, es lo que ellos compraron. La marca, el know-how de la venta a menudeo, los puntos de venta y parte del mercado asiático, que es el más interesante en este momento, ¿no? Por el valor que requiere cada uno de los cortes. Entonces, eso es lo que, bajo mi perspectiva, ha cambiado mucho. Ok, dejemos a China a un lado, porque es autoconsumo básicamente, pero nos modifica a nivel internacional el comportamiento de los valores, tanto en grano como en costo como el valor del cerdo. Si China compra, todos somos felices. Si China deja de comprar, todos lloramos. Entonces es parte de lo complicado, ¿no? Y si todos los países, por ejemplo, hay una empresa muy grande en Guatemala, que ya en Guatemala no pudo crecer y empezó a comprar empresas en Ecuador. Y así van creciendo, vas comprando empresas. Y entonces, ¿por qué? Porque eso es más eficiente por cuestión de costos, ¿no? Por economía de costos es mejor esa parte. O en su defecto, empiezan a hacer integraciones. Hay una empresa española que llegó a México que está haciendo integraciones. Empezó con 5,000, ya se anda cerca de 20,000 madres y creciendo. Entonces, son las formas. Se van haciendo las compañías más grandes, muchas integraciones, muchas consolidaciones y desafortunadamente o afortunadamente, no sé cuál sea eh, la verdad ahí, las empresas cada vez son más grandes y son menos. Sí, es correcto. Y este es un problema también porque la toma de decisión no es tan ágil como debiese ser. Una vez estando en Brasil, fui a ver una de las empresas más grandes de Brasil. Empecé con una granja de 70,000 madres para un proyecto informático de manejo de información de producción.
Le gustó al técnico, me pasó con el director de producción de cerca de 400,000 madres. Le platicamos el proyecto, le gustó tanto que en menos de 15 días yo ya estaba con el director de innovación y desarrollo de esa empresa porque estábamos hablando de información en tiempo real, Ujú. que esa es parte de lo que tenemos hoy. O sea, pues ahorita estamos teniendo una grabación que le va a llegar, no sé, a X personas de diferentes países en un solo clic. Tenemos ahora mucha información nosotros en la mano, podemos hacer muchas cosas, pero ¿qué tan hábiles somos nosotros para interpretarla? ¿O qué tan hábiles somos para tomar la información de peso para que nos afecte positivo o negativamente en el negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues van creciendo las empresas, eso no es de otra, van haciéndose más grandes, en menos manos, los perfiles de técnicos deben ir cambiando, los que somos veterinarios tenemos que ir pensando ya en la parte administrativa, muchos ya lo hacen, otros no, ya tienes que pensar en inversiones, que por eso me dedico aparte a los proyectos, porque no es lo mismo tener la idea pecuaria, pero aplicarla en un sistema de financiero, pues no es tan fácil. Y para uno como veterinario es más fácil aprender finanzas que un financiero aprender veterinaria. Y lo vemos con los contadores, ¿no? Contablemente, ¿cómo le explicas a alguien que el valor del cerdo tiene un valor diario financiero, ¿no? O económico. Y el cerdo es un negocio muy difícil de manejar, tiene muchas altas y bajas, depende mucho del grano. Eh, es más difícil, más volátil desde mi punto de vista que, no sé, la carne de res, de bovino, los pollos. Es que el ciclo, nuestro ciclo, si fuéramos como los polleros, nosotros tendríamos que dividir sitio uno perfectamente limitado, y sitio 2 3. Entonces nuestro negocio de engorda sería de 4 meses, a lo que los polleros ahorita es de 5 o 6 semanas, depende del peso. Entonces tendríamos que dividirlo tal cual, que eso es una de las mejores ideas que están haciendo los integradores, ¿no? Te pagan por un lechón producido, ya cortas el ciclo, que yo le manejo como índice financiero porque tú de ahí puedes monetizar, o sea, puedes ganar dinero. Y el otro índice financiero es cuando vendes el cerdo en kilos. No vendes la pieza, vendes los kilos, que es el otro índice que habíamos hablado en el podcast pasado, ¿no? Entonces sí es un poco complicado. Y luego la preferencia, ¿no? La ventaja que tenemos nosotros como cerdólogos o productores de cerdos es que a la gente le gusta la carne de cerdo. Sí. Es muy versátil en todos los aspectos, en todas las comidas. Por ejemplo, la comida chifa que hacen en Perú es deliciosa, pero el consumo es muy bajo, pero es muy buena. Luego la perspectiva que tienen de la carne de cerdo, la gente piensa que no es carne, que es, ¿cómo se llama esta cosa? Que es una botana. Lo manejan como chicharrón. Entonces empiezas con una parte de idiosincrasia interesante. Simplemente México. Del centro para el sureste comemos mucha carne de cerdo, tal vez 30, 35 kilos por persona. Pero del centro para el norte, si llegamos a 10 es mucho. Sí, no tanto. Tiene mucho la cultura De la carne de res. Sí, es correcto. Y tienen muy buena carne. Entonces, tenemos que ir buscando los mercados en donde podemos crecer. Y si vemos en el mundo, la porcicultura va a crecer en dos lugares, en Latinoamérica o en Asia. En Estados Unidos está más limitado. Digo, hay empresas de Estados Unidos que están creciendo en Ecuador, en Colombia. Europa está limitado y aparte tenemos PPA, que es otra condicionante mundial que nos limita el comercio. Y por eso aparentemente España teniendo muy buenos beneficios, ¿no? Porque se quedaron sin Alemania y sin Italia para poder exportar. Entonces viene una complicación interesante, ¿no? Que hay que ver en dónde poner los huevos en la canasta, como diríamos, como los dichos, ¿no? los dichos coloquialmente. Oscar, siempre en la porcicultura moderna buscamos producir al menor costo posible. Coméntanos un poquito acerca de esto, qué implica esta cultura o esta filosofía de producir al menor costo posible. Ok, tenemos que partir que esa es la esencia de cualquier negocio.
Esto es un negocio, ¿ok? ¿Cuál es el problema de nuestro negocio porcino? Las altas y las bajas propias de un mercado que es biológico, ¿no? Pero tenemos una codependencia, la capacidad que tenemos de producir granos. ¿Qué nos pasó hace 2 años al inicio de la guerra de Ucrania? Fue un desastre con los granos. Se fueron a las nubes, como decimos, ¿no? Carísimos. ¿Qué pasó entonces? De alguna manera, no por ese problema, pero China empezó a dejar de consumir cerdo. Y entonces todo el cerdo que iba de Estados Unidos para allá viene para México. Entonces, ese tipo de relaciones comerciales, que son más comerciales que realmente con una limitante ética comercial, nos afecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Incluso en noviembre aquí en México me toca dar una charla sobre parecida del tema y yo estoy abarcando del cómo reduces el costo de producción. Tienes que ir pensando, lo que hacen las grandes empresas es futuros del grano. ¿Dónde vas a comprar el grano? Digo, es de inicio. Y eso, dentro de la compra del grano, yo lo manejo en la parte de bioseguridad, porque el grano, más del 25% del grano viene contaminado con alguna micotoxina. Y va a depender el origen donde compras, la frecuencia mayor de micotoxinas o no. Entonces, ok, predices la compra del grano, haces algunos acuerdos, pero ahora viene el otro problema, la parte interbancaria. Nosotros al principio del sexenio que estamos viviendo en este momento en México, tenemos un dólar sobre 21 pesos. Llegó la nueva presidencia por alguna situación, bajó a 16.60, pero ahorita ya está casi los 20 pesos. Entonces, eso no lo podemos modificar. Entonces, nosotros tenemos que trabajar desde adentro. ¿Qué es lo que podemos controlar? ¿Qué puedes controlar? La calidad del grano para reducir costos. Porque si tú compras un mal grano, tienes que desechar entre el 10 al 15% si te lo permites. Y si no, tienes que implementar un proceso de sanitización del grano y obligatoriamente poner un secuestrante de micotoxinas o absorbente de micotoxinas, como sea. Ya es obligado, ya no puedes ver si es necesario, y es una necesidad. ¿Por qué? Empieza otro problema. ¿Cómo haces un conteo o una toma de muestras ideal de micotoxinas? Poca gente lo sabe hacer. Y si lo saben hacer, pues también corres el riesgo de que las micotoxinas no vienen en todos los granos, vienen en algunas partes. Y a lo mejor no tomaste esa parte, ¿no? Sí, es muy difícil. Y luego el resultado. Ah, lo quiero hacer por ELISA, que es más barato. Ah, lo haces por HPLC y es más preciso. Pero es una muestra tan pequeña en un mundo de granos. Pero bueno, de alguna manera tenemos que hacerlo, ¿no? Y luego otra cosa que para mí en particular es muy interesante es el uso del NIR. Ujú, sí. Esa herramienta te va a ayudar muchísimo en eficiencia y en costos. Me decía un avicultor de Querétaro hace algunos años que estaba feliz porque él había ahorrado, por lo que recuerdo, porque es una plática desde unos 10, 15 años, alrededor de un 10% en costo de dieta y por lo menos un 5% en eficiencia. Ahora estamos platicando mucho de proteína ideal, ¿no? Sí. Ok, ¿cuántas empresas tienen un NIR para poder trabajar sobre proteína ideal? Y luego hay muchos veterinarios, digo, yo tengo una maestría en nutrición, pero no me permitiría en este momento actuar como un nutriólogo en una empresa porque tengo que seguir aprendiendo más cosas, ¿no? Gente con doctorado que sabe mucho de eso y que la fórmula la tienen perfectamente bien. Pero tienes una planta que se hizo en 1950 y no le han modificado nada. O tienes empresas en donde compartes la parte avícola con la parte de cerdo y por el valor del negocio, pues tienes que cribar todo como dice el pollo, que no es lo esencial para el cerdo, ¿no? Entonces, esos detalles, si te pones a la parte más fina, que es la generación eléctrica, es diferente. Va a ser más caro el alimento del cerdo que el del pollo, porque es mucho más fino, porque el pollo viene más amplio, pero el desgaste energético interno del animal va a ser más alto si lo hacemos como el de pollo. Y es hacia donde vamos con la parte que al final vamos a hablar de esto, de la huella de carbono. Pero ok,
Entonces tenemos que ir de la dieta, del inicio de la dieta, de la formulación de la dieta, del proceso de la dieta. Por ejemplo, me decía un amigo en Estados Unidos que ellos no peletizaban. ¿Por qué? Porque es un costo. Tienes el grano a un lado, si le metes un costo no vale la pena. Aunque sabemos que fisiológicamente es más eficiente un peletizado, pero si no lo justificas financieramente, no vale la pena. Sí, volvemos a lo mismo, de que todo lo que se tiene que hacer debe ser enfocado a ganancias, porque si no el negocio se vuelve no redituable y se acaba el negocio. Y luego acabo de escribir un artículo que se llama costes de oportunidad. Nosotros tenemos una decisión, o compramos el comedero A o el comedero B. Este me cuesta $100,000 y este 800. Son $200 por 200 comederos, es mucho dinero. Mucho dinero, sí. Pero la ganancia o el término que ahorita se me olvidó que le damos al beneficio que te va a dar el comedero más caro es altísima. Digo, ahí pongo el ejemplo y bueno, valdría la pena hacer ese análisis. No tienes que comprar porque sea más barato. Tienes que comprar la eficiencia, que es donde reduces costos. Estos comederos que estoy revisando tienen menos del 2% de desperdicio. Y con el costo del alimento, sí. Imagínate que es en donde menos nos fijamos. Te peleas con el nutriólogo, te peleas con el proveedor de las enzimas, de los fitobióticos, te peleas con todo el mundo y le pones le sirves el alimento en un comedero de cemento, ¿no? O se lo avientes al piso porque no tienes comederos. Y desperdicia todo. Así es. Yo lo que comento a veces en broma es, vas a comer caviar y te lo ponen en un plato de papel, ¿no? Pues no, nada que ver, ¿no? O sea, ya tienes la mejor dieta, ya hiciste todo un proceso, pero ¿dónde lo sirves? Sí. Y algo que no revisamos en donde tiene un efecto interesante es en el flujo del agua. No tenemos flujos de agua constantes. Me pasó en un ejemplo en una granja en Perú. Simplemente el hecho de cambiar el bebedero, yo le digo de pico de pato a uno normal, la condición corporal de la cerda era casi de 1 de diferencia, a favor del pico de pato. Misma granja, misma situación, incluso misma nave. La diferencia era abismal, simplemente por el consumo de agua. Entonces, ahí puedes reducir otro costo que normalmente no le damos esa búsqueda. Es que me sale más caro que el otro, pero no es lo caro, es la eficiencia que vas a buscar. Los bebederos de cazoleta son más eficientes que cualquiera de los otros porque tienes menos desperdicio. Haces un tratamiento de agua de bebida y si no tiene el consumo el cerdo, pues no sirvió de nada, se te acaban que se salpiquen los cerdos, ¿no? Entonces apenas vamos en la comida, pero luego vamos a la producción. La gente tiene la idea de que producimos por número de vientres, ¿no? Aquí son la producción, según yo, número de partos por semana. 1,000 vientres son 50 partos por semana. Eso es lo que debes de cumplir y a partir de ahí construyes la granja. Piensas en 600 o 650 cerdos detectados por semana, pero hay gente que con esos 50 partos nada más tiene 480 cerdos, ¿no? Y empiezan a producir toda la línea de DCT con, ponle 500 cerdos cuando produces 650. Y vas a la engorda y tienes espacios para 500 y tienes 620 cerdos. Entonces ya tienes el comedero, pero no tienes las bocas o los centímetros cuadrados lineales por cerdo. No tienes los bebederos. Entonces está tu granja está sana tu granja, pero con esos problemas de molestia o de estrés social, más golpeados, menos crecimiento, y si por ahí tienes alguna infección, todo lo que hayas hecho en la parte de salud se viene para abajo, aunado al problema de ecotoxinas, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando en todo en un integral, porque repito, y estoy de acuerdo en algunas partes, por ejemplo, los nutriólogos hacen su trabajo de ver la dieta, pero tienen que ir a campo eventualmente a ver a los animales. Si no vemos los animales y vemos la situación propia del animal, en donde veamos ventilación, concentración de nitrógeno, de dióxido de carbono, flujo de agua, metros cuadrados por cada animal o densidad, todo eso nos afecta y nos va reduciendo el costo. Y luego viene la parte en donde mucho nos apoyamos, que es la medicación.
En Latinoamérica, no sé si en Estados Unidos todavía, pero podemos picar lo que queramos, hasta 3 veces al día y desayuno, comida y cena los medicas, ¿no? Pero en Europa ya no. Y hay algunas empresas que ahora la exigencia es sin medicamento, sin hormonas de crecimiento, ¿no? O ractopamina, ¿no? Porque los mercados así lo piden, entonces tienes que adaptarte y vas a tener animales de mayor peso, de 130 kilos, 120, pues necesitas más espacio. Entonces, todo viene junto con pegado, como decimos por acá, ¿no? Pero tienes que partir desde el grano, la dieta, el proceso, porque luego la dieta está bien diseñada, pero tu tiempo De revoltura. de revoltura no lo haces. Entonces, es complicado. Obviamente tenemos que bajar el costo. ¿De qué manera? Lo que yo trato de hacer en granjas es encontrar puntos críticos de riesgo. Ok, hablando de bioseguridad. Tienes un solo camino. ¿Qué tienes que hacer? Pues tratar en horas ¿cómo se llama? No conflictivas que tus autos con viaje, ¿no? Tienes que escoger un buen desinfectante, no el que te vende el compadre, sino hacer un análisis perfecto, tener equipo para ver si hay ATPs o si hay un infrarrojo para ver algo de materia orgánica. O sea, hay muchas cosas como podemos hacerlo, pero tienes que convencer, que esa es la otra parte que tenemos nosotros, tenemos que darle los elementos al dueño para que haga la inversión. Ahorita, un ultrasonido, ¿cuánto te cuesta? $3,000, ponlo. Un día no productivo te cuesta, bajo el esquema que yo hago, son 4 días. Digo, $4. Entonces, simplemente con que ahorres en días no productivos, pagas el uso de la... Para el ultrasonido. Que es muy caro, también todo el equipo es caro, la infraestructura, mano de obra, pues todo en la porcicultura es caro y volvemos a lo mismo, el negocio es el negocio. Sí, pero a lo que vamos, si me tocó evaluar una granja hace algunos años de 12,000 madres. Teníamos el 15% de hembras vacías. Entonces, imagínate cuánto te cuesta una hembra vacía en días. Ponle 80 días por hembra por $4, son $320 por unos 3,000 vientres. Sí, es mucho. Es mucho, pero tienes la ventaja que tienes la herramienta para bajar costos. Centros de inseminación. Ya ahora hay centros de inseminación en donde no tocas al cerdo y tienes la dosis perfecta y tienes una trazabilidad impresionante. Pero todavía te encuentras centros de inseminación hechos hace 15 días funcionando, hace 15 años funcionando. Sí, o más de 15 años. Ajá, ¿y qué pasa con eso? Aunque tengas buena genética, tamaños de camada de 12, tal vez, fertilidades de 84, cuando tienes un buen semen, traes fertilidades de 95, traes tamaños de camadas de 14, 15 o con genéticas mejoradas o con instalaciones interesantes, más de 15 totales o vivos. Y eso es donde bajas el costo, porque tú tienes un costo fijo que son las cerdas y la instalación, y lo estás pagando. Lo que es de alguna manera variable es el alimento, porque si mejoras porque no es estático, va a depender del peso a la venta y va a depender de la salud de tu hato. Y luego el error que cometemos en granja es que a mí me gusta tal vacuna de tal laboratorio. No, yo no lo hago así. Yo veo, ok, cómo está compuesta la vacuna, hablando de circovirus, que a lo mejor me meto en más broncas. Hay sistemas que yo uso vacuna de doble dosis, porque el mismo sistema está tan complejo que una dosis no me permite llegar hasta el fin de la engorda. Y lo que vamos a hacer hace 3 meses en una granja que pensábamos que teníamos APP, sí, había APP, pero el problema principal era circovirus. El laboratorio que nos vendía la vacuna decía que no, clínicamente decía que sí, el laboratorio decía que no. Aplicamos la doble vacunación y la mortalidad se fue a los suelos. Porque es una complicación, una parte compleja de la misma granja, de los mismos patógenos que tenemos PIRS en esa granja, más un problema de circovirus, más un problema de micotoxinas, pues te afecta. Pero ahora velo como dominicano, en donde tienes fiebre porcina clásica,
tienes PPA, que son bien complicadas. Para la primera tienes vacuna, pero la segunda no, más otras enfermedades. Y tienes la circulación viral en la semana 5, 6, 7, que es cuando se obliga, en el caso de PPC, a aplicar la vacuna, ¿no? Porque en ese momento baja la inmunidad, entonces se complica. Y por otro ejemplo, en cuestión de vacunas, las vacunas que usamos en México erradicamos el problema. Las vacunas que utilizaban en Colombia y que utilizaban en Perú y que están utilizando ahorita en Dominicana no tienen la misma estructura de la vacuna y eso ha hecho que se alargue más tiempo de lo debido un programa de erradicación. Entonces, no soy experto en virología, pero me ha pasado. Cuando hicimos el proyecto de Pierce, era un hecho de que si el virus era homólogo, el resultado era formidable, pero cuando no, era verle, era perder el tiempo nada más, ¿no? Pero así pasa, y es la única forma en que yo veo que bajemos los costos, ¿no? Y la otra que a veces olvidamos es la capacitación. Si no capacitamos a la gente, si no la incentivamos por un trabajo que no debiésemos, pero siempre como humanos estamos hechos a recibir una palmadita por lo menos, ¿no? Pero si es una palmadita con un billete, pues es bueno, Mucho mejor. es mejor, porque todos trabajamos por dinero. Y si los dineros son escasos, pues bueno, hay que ayudarnos y hay que compartir la ganancia. ¿Por qué? Porque luego tú ves que el dueño cambia de coche cada 8 días y la granja se está perdiendo, ¿no? Se está deshaciendo y los trabajadores ni ropa tienen, ¿no? Entonces es ir cambiando la idiosincrasia empresarial. Obviamente no hay dinero suficiente nunca porque nos podemos gastar, pero partamos de que la administración nos dice que hay que administrar el dinero que es escaso, ¿no? Sí. Entonces yo me iría por ahí, a lo mejor me extendí sobre la parte de costos, pero yo lo veo de esa manera integral. Si no lo si yo veo, si no lo hacemos así, un caso que me tocó hace poco, es que tengo un presupuesto para gastos de enfermedad, para presupuesto de medicación. Oye, tienes un problema de salud, tienes que atacar el problema. Ya después regresa al presupuesto, ¿no? Sí. Pero lo ponen como una novedad. Sí debes obviamente cuidar los dineros y ver las desviaciones a la media, pero no puedes uh, pichicatear o ahorrarte dineros cuando realmente necesitas el dinero. Vamos a platicar un poquito de las libertades del bienestar animal, o sea, rápido. Rápido porque tiene que ver con la parte social que tenemos hoy. Nosotros tenemos que asegurarnos que los animales tengan esas libertades. Aunque se oiga, yo lo oí así, hasta que estudié un poquito y ya cambió mi punto de vista, tenemos que asegurarnos que los animales no tengan ni hambre ni sed. Definitivamente. ¿Qué significa eso? Comedero y bebedero adecuado. Que no tengan un estrés físico, ¿ok? Que cuando los manejes adecuadamente, que tengan un espacio vital adecuado y que socialmente no tengan las peleas por un excedente de animales por metro cuadrado. Lo que más nos interesa es que no se enfermen. Entonces tenemos que dejarlos libres de enfermedades con unos buenos programas integrales de vacunación y medicación, que no se nos lastimen haciendo, ¿cómo se llama?, programas de trabajo dentro de la granja, corrigiendo cualquier error que tenga de insolación y por ende que no tengan dolor, ¿no? Tratemos que ese es en donde yo he hecho chispas, porque ¿cómo demostramos que el animal tiene una conducta normal si no es un animal en libertad total, ¿no? Entonces, y ese es desde el punto de vista de un humano, porque no podemos hablar en puerco para entender qué sienten los puercos, ¿no? Vemos comportamiento solamente, porque si nos vamos a la parte etológica pura, pues los animales van a estar caminando por todos lados y eso no va a ser un negocio rentable, porque vas a tener un mayor desgaste de la hembra, mayor desgaste de los lechones y menos rentabilidad. Pero ok, tenemos que procurar que dentro de esa naturalidad de conducta, pues bueno, pongamos corrales de no un exceso de animales, que tengamos los comederos, que tengan un buen ambiente, y eso se van a comportar con su misma jerarquía que ellos han hecho, ¿no? Y que no tengan miedo, ¿sí? Que no se estresen, principalmente que no tengan miedo porque llegas y los asusta, ¿no? Si vas a sentar y es necesario, hazlo, pero hazlo con cuidado.
Ya con esas 5 libertades las acoplamos directamente a la granja y es una granja moderna, así de sencillo. Pero, ahora que hablábamos hace rato previo al podcast, la gente no sabe cómo producimos los cerdos. Exactamente. Ahora, los niños, no es como nosotros, todavía tal vez algunos muchachos de 30 años hayan vivido y ver en el campo la vaca, o tal vez tuvimos la oportunidad de ir a ver una granja de cerdo. A mis hijos yo de chiquito los llevaba a la granja de cerdos, al grande le gustaba, el chiquito no. ¿Por qué? Orían feo. Los dos son ingenieros por alguna razón, ¿no? Pero bueno, no tenemos ahora la oportunidad de que los niños conozcan cómo se producen los cerdos o la vaca o el huevo. Y eso hace que la gente, bajo su ignorancia, todos somos ignorantes en algún momento, ¿no? De algún punto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que sabemos lo que no sabemos, pero no sabemos lo que no sabemos. ¿Sí me explico? O sea, si ves un círculo, tal vez en un 15% sabemos lo que sabemos y sabemos lo que no sabemos. Y el resto, y eso es lo que le pasa a mucha gente. Piensan que maltratamos a los animales. No, nosotros los tenemos que cuidar para que ganemos más dinero, si lo vemos de manera grosera, ¿no? Tienen que estar bien para que ganemos más dinero. ¿Que hay que sacrificarlos? Sí, porque ese es su fin pecuario, ¿no? Nosotros proveemos alimentos y el mundo, no somos veterinarios puerqueros, somos proveedores de carne de cerdo para el mundo. Ya nos pasamos un poquito, pero le voy a decir las buenas y las malas. Las buenas, vamos a seguir produciendo cerdo, la carne se va consumiendo más. La mala es que viene una legislación europea bastante fuerte. Si la parte de bienestar animal va trayendo mucha presión, ahora la huella de carbono y sustentabilidad viene peor. ¿Por qué? Tal vez para el 2030 ya esté como ley en Europa la multa sobre la gente que desperdicia alimento para los animales. ¿Por qué? Porque no hemos contado que ese alimento que se desperdicia tiene un desgaste energético desde la siembra, la cosecha, el transporte, haber hecho el alimento, llevarlo a la granja, consumido por el alimento. Toda esa parte energética tiene una huella de carbono que no la hemos contabilizado. Y aparte, nuestros alimentos son altos en proteína, nitrógeno y fósforo. Y eso va directamente al medio ambiente. Entonces, esa es la parte difícil. ¿Pero qué? Lo podemos hacer. ¿Ok? Y bueno, esa era la mala, pero también es buena para el mundo. Tenemos que dejar un mejor mundo del que tenemos. Que solo tenemos uno y aquí tenemos que vivir. Así es, No nos podemos cambiar. así es. Oscar, pues por demás interesante la charla. Cubrimos muchos temas. eh, Obviamente el tema de la porcicultura y de todas las cosas que implican más allá de la salud, más allá de la nutrición, es algo muy apasionante. Eh, ya por último y para concluir, me gustaría que si nos pudieras tú hacer alguna recomendación, alguna nominación de alguien que tú conozcas, que pienses que podría aportar algo a todas las personas que nos escuchan, ya sea, no sé, como tú bien lo manejas, no solamente nutrición, salud, de cualquier aspecto relacionado con la porcicultura, ¿a quién tú nos recomendarías? Híjoles, tengo una lista como de 6, 7, te la voy a comentar. Voy por los empresarios. El licenciado Manuel Romo es muy interesante porque la empresa que ellos manejan ya tiene presencia en Estados Unidos y es la que tiene mayor producción de huevo en Latinoamérica. Pero la forma en que han llegado a la producción de huevo a mí se me hace muy interesante. La otra parte, el doctor Carlos Ramírez, que tiene cerca de 100,000 vientres, creo, no estoy seguro, tiene producción de huevo, pero él es veterinario, que eso ya es una ventaja interesante y tiene una empresa muy grande. Y su visión como veterinario y nutriólogo ha hecho que su negocio crezca de manera impresionante, ¿no? Otro que para mí en la parte científica es un genio es Jesús Hernández, que no sé si ya platicó con ustedes, él es doctor en inmunología veterinaria, maneja mucha investigación con células dendríticas, es impresionante su trabajo. Otra persona que es la doctora Susana Mendoza,
Tiene postdoctorados en Europa, ha trabajado muchísimo en virología porcina, es excelente. Y su maestro, que es el doctor Abel Ciprián, que también puede ser interesante, él trabajó mucho con micoplasma. Y a lo mejor alguien que nos asuste, al final es el doctor Lescay de la Universidad ISA de República Dominicana, porque él vivió todo lo que fue el brote y el control power Oh, ok, sí. sobre PPA. O sea, creo que es la persona más indicada para en este momento en el mundo para hablar de eso, porque lo vivió, lo diagnosticó y lo sigue viviendo, ¿no? Entonces, de inicio serían esas personas, todas no por el orden, todas son muy interesantes. Ahí hay más, ¿no? Claudio Freixas de otra empresa, Alberto Alfonso, que es la parte de producción de esa empresa. Es muy interesante. Perfecto. Pues Oscar, un gusto haberte conocido. La plática, como te repito, por demás interesante. Gracias por compartir con nosotros todas tus experiencias. Y de mi parte no me queda más que agradecerte que hayas aceptado la invitación y hayas compartido con nosotros tu conocimiento. No sé si quisieras tú dar algunas palabras para la audiencia ya para concluir. Pues a ti, gracias Román, por la, por la invitación. Gracias a todo el grupo a Candela, a todo el grupo de Cerdocats y a todos los que de alguna manera vemos que esto haya crecido escuchando a muchos expertos. En este caso, agradezco la invitación, no me considero experto, tengo algunas ideas medio locas, pero busquemos la integración de todos los puntos, ¿no? Como punto final es, veamos todo de manera holística, no nada más nos enfoquemos a un punto, todo. Y todo tratemos de ir aprendiendo algo de finanzas o de economía para que todo sea con rentabilidad. Nuestras decisiones deben ser sustentadas financieramente, técnica y financieramente. Y un abrazo a todos, sean felices y coman carne de cerdo. Sí, sí, eso es lo más importante. Pues gracias, gracias, Oscar. Gracias, que estén bien, hasta luego.